Muy buenos días, mis niños y niñas de tercer grado del Colegio San Agustín de Oquendo. Chicos, el día de hoy vamos a tener el área de comunicación integral con nuestro tema, la anécdota, ¿no? Pero nos vamos a enfocar un poquito en lo que es su estructura, ¿ya? Entonces, el día de hoy nuestro tema es la anécdota, estructura. Muy bien, alumnos, por favor, en estos momentos vamos a escribir presente para su respectiva asistencia. Por favor, todos escriban presente. Vamos, chicos, todos escribiendo presente para su respectiva asistencia. Tienen 2 minutos para poder iniciar nuestra clase del día de hoy. Muy bien, chicos, después de que ya ustedes han pasado su asistencia escribiendo en el chat, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a ver, como lo dije anteriormente, lo que es la estructura de la anécdota, ¿verdad? Pero antes de conocer cuál es su estructura, vamos primero a recordar un poquito, chicos, ¿no? ¿Qué es una anécdota? Ya hemos trabajado también en las clases anteriores qué es una anécdota, ¿verdad? Así que vamos a recordar un poquito qué es una anécdota. A ver, chicos, una anécdota es un relato corto sobre un suceso real, interesante o divertido que le haya ocurrido a una persona, ¿cierto? A ver, chicos, recordemos que la anécdota es un suceso real, ¿verdad? ¿Por qué será real, chicos? Porque esa anécdota, ¿no? Le ha sucedido a cada una de las personas, ¿cierto? No es que sea algo irreal o que de repente lo contamos sin que le haya sucedido a la persona. No, al contrario, ¿cierto? Entonces, por eso nos dice que es un suceso real, interesante o divertido. ¿Cierto? Puede ser interesante o divertido, ¿por qué? Porque esa anécdota que les haya ocurrido, ¿no? Puede tener o terminar con tristeza o quizás con algo chistoso, con algo que a ustedes les sucedió en ese momento, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de una anécdota, nos dice que siempre la anécdota está en tiempo pasado. ¿Por qué, chicos, en tiempo pasado? ¿Cierto? Porque de repente lo ocurrido les pudo haber pasado hace unas horas, en la mañana, en el día anterior, la semana anterior, el año pasado, hace un mes, ¿cierto? Esas anécdotas. Por eso nos dice que las anécdotas están en tiempo pasado, ¿no? Y que lo que les pasó puede ser algo bonito, algo triste, pero también algo gracioso que de pronto a ustedes les sucedió, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, chicos, hemos recordado un poquito lo que es la anécdota. Muy bien, chicos, los elementos de una anécdota, porque una anécdota también tiene elementos. A ver, tenemos el personaje principal, ¿no? Toda anécdota tiene, ¿verdad? Es aquella persona a la que le sucede la anécdota, ¿cierto? Por ejemplo, si le sucedió a Elena esta anécdota, ¿no? Y ella
ella va a ser, en este caso, el personaje principal, porque a ella le está sucediendo esta anécdota, ¿verdad? Entonces, chicos, uno de los elementos es el personaje principal, que es a la persona a quien le sucede la anécdota. También uno de los elementos, chicos, es el tiempo, ¿cierto? Como les expliqué anteriormente, alumnos, la anécdota debe estar en tiempo pasado, como lo dije anteriormente. ¿Por qué? Porque esa anécdota ya le sucedió a esa persona, como lo expliqué, puede ser hace unas horas, hace una semana, ayer, hace un mes, hace un año, etcétera, ¿verdad? Entonces, tiene que estar en tiempo pasado, algo que ya le ocurrió a esa persona o a ese personaje. El lugar es el espacio donde sucede la anécdota, ¿verdad? Es donde suceden los hechos, chicos. De repente, alguien de ustedes, esta anécdota ocurrió en casa, en la casa de su tía, de repente en un parque, en la playa, en el colegio, en la calle, etc. ¿Verdad? Entonces el lugar es el espacio donde sucede la anécdota, donde te sucedieron estos hechos. Luego tenemos el personaje secundario. ¿Qué será el personaje secundario? Es aquella persona que interviene en tu anécdota, ¿cierto? De repente, lo que te sucedió, estaba frente a tus padres, estaba frente a tu familia, estaba frente a, de repente, a la profesora, de repente quizás estaba frente a tus amigos, ¿verdad? Entonces, esas personas quienes estaban a tu alrededor van a ser los personajes secundarios. Y las acciones son los hechos que realizan los personajes, o sea, ¿qué les sucedió? ¿Cierto? ¿Qué les pasó? ¿Qué les sucedió? A ello llamamos las acciones que vas a tener o que van a suceder en esos momentos. Muy bien, chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Alumnos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Dime, Elena, te escuchamos. No entendí el personaje secundario. Ya. Explico, Elena. Ahí va la explicación, chicos, para todos. Cuando hablamos, chicos, del personaje secundario, por ejemplo, ¿no? Si a Elena o a ti, Elena, te ocurrió alguna anécdota, por decir, en tu casa, ¿verdad? Como anteriormente me contaste una anécdota, ¿verdad, Elena? Ya. Esa anécdota, ¿con quién te sucedió? ¿Con quién estabas cuando ocurrió esa anécdota, Elena? ¿Con quién te encontrabas? Estaba con mi mamá y con mi papá. ¿Ya? Si a ti te sucedió la anécdota, entonces tú vas a ser el personaje principal. Y estabas acompañado con tu familia. Entonces, en este caso, ¿quiénes serán los personajes secundarios, Elena? Mi mamá y mi papá. En este caso, no de esta anécdota, va a ser tu mamá y tu papá. En este caso estuviste con los dos, ¿cierto? De repente a alguien le ocurrió otra anécdota que estaba de repente con su tía solamente, ¿no? Entonces, si es esa anécdota, su tía va a ser el personaje secundario. Sí. ¿Entendiste, Elena? Sí, mi. Muy bien. A ver, Juan y Christopher. Miss, ¿te puedo contar mi anécdota? ¿Perdón? ¿Te puedo contar mi anécdota? Ah, eso lo vamos a ver, vamos a pedir, no se preocupen, chicos, más bien vayan pensando porque eso lo vamos a ver al finalizar nuestra clase, ¿no? Antes de finalizar, ustedes van a tener que contarme su anécdota, ¿ya? Así que vayan pensando también en una anécdota para contarla, para narrarla, ¿cierto? Y poder
compartirla con sus compañeros. No se preocupen, chicos. ¿Alguna otra pregunta con respecto al tema? A ver, un ratito, chicos. Sebastián. Chicos, ¿alguna otra pregunta con respecto al tema? Hasta el momento. Muy bien, entonces parece ser que todo está claro. Vamos a continuar. Camila Bustamante, dime, hija. Miss, Escucho, mi amor, dime. no entendí del personaje secundario que dijo en mi teléfono. Ya, eso también se lo expliqué a Elena, hija, pero de todas maneras voy a volverlo a repetir, por favor. Como le dije a su compañera, que el personaje secundario es aquella persona que interviene en tu anécdota. Entonces, si a ti te sucedió, por ejemplo, a ti, Camila, si a ti te ha sucedido alguna anécdota, tú vas a ser el personaje principal porque a ti te sucedió. Pero si estás acompañada de repente de tu primo, de tu amigo, de tu tía o de cualquier persona que está a tu alrededor, ¿no? Y te sucedió esta anécdota justo en presencia de ellos, entonces, ¿quiénes van a ser los personajes secundarios? Van a ser las personas que están a tu alrededor, que estuvieron contigo en esos momentos, que están alrededor observándote lo que te sucedió, lo que te pasó, ¿no? Y de repente quizás en ese momento ellos también intervinieron, porque también quisieron reírse, ¿no? Al observar tu anécdota, lo que a ti te sucedió. ¿Ok, Camila? Ya, esa era mi pregunta. Gracias. Ya. Sayumi, a ver tu pregunta, hija. Miss, no entendí que era una anécdota. A ver, vamos a retomar que es una anécdota, Sayumi, es un suceso. Recordemos que la anécdota es un relato corto porque no es largo, ¿cierto? Las anécdotas son cortas, no son largas, ¿verdad? Entonces hablábamos que es un relato corto sobre un suceso real, porque las anécdotas jamás van a ser ficticias, ¿no? Que no van a ser irreales, son reales, ¿verdad? Aparte, chicos, ¿no? La anécdota es algo interesante o divertido que le haya ocurrido a una persona, ¿cierto? ¿Recuerdan la anécdota que observamos y que también contábamos, también contó mi persona, contó alguno de sus compañeros, esas anécdotas, ¿no? El cual nos hacía reír, era algo gracioso, algo divertido, pero también, como les vuelvo a repetir, las anécdotas pueden tener también un final triste, ¿no? O quizás también un final gracioso, ¿no? De acuerdo a lo que a ustedes les ha sucedido. ¿Comprendido, Sayumi? Sí, Miss, perfectamente ya entendí. Ya, muy bien. Pues, chicos, aquí quiero entrar a detallar y que me pongan mucha atención, alumnos, ¿no? Porque así como el cuento, ¿cierto? Tiene partes, tiene su estructura, la anécdota también tiene su estructura, chicos. También tiene sus partes. ¿Y cuáles son las tres partes de la anécdota? Planteamiento o también llamada introducción, el nudo y el desenlace. Recuerda, chicos, más o menos cuando nosotros hablamos en lo que es el cuento, el inicio, nudo, desenlace, ¿verdad? Claro, muchos de ustedes lo recuerdan, ¿cierto? Cuando hablamos de todo lo que es textos narrativos, porque la anécdota es un texto narrativo, alumnos, recordemos, la anécdota es un texto narrativo.
La anécdota tiene también su estructura. Tiene 3 partes. La primera parte, el planteamiento o también llamada introducción, el nudo y el desenlace. ¿Verdad? A ver, chicos, ¿qué nos dice la anécdota en el planteamiento? Es la parte donde se presenta el lugar, el tiempo y los personajes. En esta parte, chicos, en la parte de la introducción o cuando nosotros iniciamos la anécdota, aquí en este momento debemos presentar el lugar donde sucedió este hecho. Esto, como les decía, de repente a alguien le sucedió en el colegio, de repente a alguien le sucedió en la playa, ¿no? O de repente le sucedió en casa, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí en esta parte vamos a presentar el lugar, donde le sucedió esta anécdota, el tiempo. Recuerden que las anécdotas están escritas en tiempo pasado, ¿no? Y también se presentan los personajes, ¿no? Se presenta la persona, ¿no? A quien le sucedió esta anécdota. También nos dice que se cuenta lo que sucedió al inicio para que ocurriera la anécdota, ¿cierto? De repente, por ejemplo, alguien por ahí al contar la anécdota dice nombre es José Miguel Vázquez, ¿verdad? Y voy a narrar una anécdota que me sucedió de repente en vacaciones, ¿no? Sucedió en vacaciones cuando fui de paseo, ¿no? A Trujillo. En esos momentos estamos contando, ¿no? El lugar, el tiempo y los personajes, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a presentar cómo sucedió el inicio de la anécdota. En el nudo, ¿cierto? Recuerden, chicos, que el nudo es la parte o el hecho principal y también el conflicto, ¿cierto? ¿Recuerdan el conflicto? Aquí es donde la parte más interesante, donde vamos a narrar, vamos a contar, ¿cierto? Lo que nos sucedió, lo que está sucediendo. Ahora, dice que es la serie de sucesos que le ocurren a los personajes. Aquí se cuenta todo lo que ocurrió en orden cronológico, ¿cierto? ¿A qué se refiere, chicos, cuando nosotros hablamos en orden cronológico? ¿Cierto? Estamos hablando que tiene que tener una secuencia, ¿no? Por ejemplo, si Sayumi está contando dentro de su anécdota que quizás ella se cayó yendo al mercado, ¿no? Con su mamá. Es un ejemplo, ¿no? Y quizás en la parte del nudo, ella tiene que contar en secuencia, o sea, seguir la secuencia, porque ella no va a contar que primero lloró y después se cayó, ¿no? O de repente se rió y después se cayó. Entonces, no tendría lógica lo que ella está contando en esos momentos, ¿cierto? Todo tiene un orden y tiene que contarla tal como sucedió, lo que le sucedió a esa persona. Y por último, el desenlace es la conclusión de todos los sucesos. Se narra cómo termina la anécdota, ¿cierto? Porque toda anécdota tiene un planteamiento o introducción, un nudo y un desenlace. Como decimos, en el desenlace, chicos, es la parte final de cómo terminó nuestra anécdota. En esta parte puede terminar, ¿no? Triste o quizás puede terminar como algo gracioso, ¿no? Podemos terminar riéndonos también, ¿no? También con un poco de preocupación o de repente un poco de vergüenza, sentimos cuando nos pasa esas cosas. Depende de lo que haya sucedido en esta
narración o en este. A ver, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? Por favor, pregunten qué parte no entendieron de esta estructura, de estas partes de la anécdota. ¿Ya? Recuerden que son 3. Tenemos el planteamiento, el nudo y el desenlace. Dime, Ana Jessie o Chan. Mi duda es el planteamiento ¿es igual al inicio? Sí, tiene parecido, tiene mucho que ver con el inicio. ¿Por qué? Porque aquí es donde tú vas a presentar, ¿no? El lugar, el tiempo y los personajes. ¿Cómo inicia tu anécdota? Entonces, si nosotros nos preguntan qué es, nosotros podemos decir inicio, nudo, desenlace. Bueno, se vería más formal, hija, escribirlo como planteamiento o introducción, ya para no confundirnos con lo que es un poco el cuento, pero en sí tiene que ver mucho, como te vuelvo a explicar, con el inicio, porque estamos presentando en ese momento, estamos presentando nuestra anécdota. Muy bien, alumnos. Sayuri Poklin, a ver, ¿cuál era tu duda, hija? No entendí de los elementos. Ya, voy a volver a explicar, no te preocupes. A ver, chicos, voy a volver a explicar cuáles son sus elementos de la anécdota. A ver, chicos, tenemos 5 elementos. La anécdota presenta 5 elementos. Lo que es el personaje principal, el tiempo, el lugar, el personaje secundario y las acciones. Cuando hablamos del personaje principal, es aquella persona a la que le sucede la anécdota. Ustedes dicen, ¿no? Por ejemplo, si a ti Sayuri te ocurrió la anécdota, ¿ya? Entonces, en este caso, el personaje principal vas a ser tú. Si le sucedió la anécdota a tu papá, a tu mamá, a tu primo, entonces tu primo, tu papá o tu mamá van a ser el personaje principal. Esa es la persona a quien le sucedió la anécdota. El tiempo, la anécdota debe estar en tiempo pasado. Siempre la anécdota va a estar en tiempo pasado. Siempre, porque ya esa anécdota te pudo haber ocurrido ayer, hace unas horas, ¿no? Antes de ayer, el año pasado, etc. El lugar es el espacio donde sucede la anécdota. Si a ti te sucedió la anécdota de repente en el parque, ¿cuál va a ser el lugar? El parque. Si te sucedió en tu casa, ¿cuál va a ser el lugar? Tu casa. Si te sucedió de repente viajando a la ciudad, por decir, de Ancash, ¿no? Entonces fue ahí en Ancash, ¿cierto? Entonces ese es el lugar que nosotros vamos a escribir la anécdota que a ti te sucedió. Cuando hablamos del personaje secundario, es aquella persona que interviene en tu anécdota, ¿cierto? Con las personas con quien estás rodeadas en ese momento, ¿no? De repente con un amigo, un familiar, o quizás en el colegio, ¿no? Etcétera. Ellos van a ser las personas, los personajes secundarios. En cuanto a las acciones, no son los hechos que realizan los personajes, o sea, ¿qué les sucedió? Ahí ya comienza a narrar cómo sucedió la anécdota, ¿cierto?
¿Qué pasó? Sayuri, ¿comprendido? Sí, mis ahora sí entendí, gracias. Ok. Dime, Elena. Profesora, Te yo me escucho. entendí de la estructura. Ya. Sebastián, dime, hijo. Desactiva tu audio, Sebastián. Sebastián. Camila Bustamante. Miss, Escucho, hija. no entendí del planteamiento. Ya, vamos a volver a explicar esa parte, no se preocupen. Muy bien. Para los alumnos, para todos los alumnos voy a explicar, chicos, la segunda parte que es la estructura. En la estructura tenemos tres partes. Cuando hablamos de estructura es como si habláramos de las partes de una anécdota, ¿cierto? Nos dice que la anécdota tiene tres partes, chicos. El planteamiento o también llamado introducción. Tenemos el nudo y el desenlace. Es muy parecido a lo que nosotros hablamos, ¿no? Hablamos de la estructura de un cuento narrativo, ¿cierto? Recuerdan. Cuando hablamos del planteamiento o introducción, tiene que ver mucho con el inicio. Aquí en esta parte, donde se presenta el lugar, ¿cierto? ¿Dónde te sucedió la anécdota? El tiempo. Recuerden que está en tiempo pasado. Los personajes puede ser tu persona o le pudo haber sucedido también a algún familiar. También se cuenta lo que sucedió al inicio para que ocurriera la anécdota. En el nudo, es la serie de sucesos que le ocurren a los personajes. Aquí cuando nosotros hablamos del nudo, chicos, es el conflicto, ¿no? Es lo que les está sucediendo a esas personas, ¿no? Que ya nos está narrando, nos está contando en sí qué le pasó o cómo pasaron las cosas. Muy bien, chicos, hasta aquí vamos a culminar. Vamos a volver a ingresar, por favor, a las 11 de la mañana con el segundo link, ¿ya? Para poder continuar. Está terminando el tiempo, por favor. 11 de la mañana para poder continuar.